tiempo a nuestros amigos para que se unan a este tema que es tan interesante. Tan interesante, bueno, y a día de hoy no es que solo sea interesante, sino que también es importante que podamos hablar sobre el tema, Sí, porque es hablar de salud informarnos. mental, ¿no? Es algo que todavía parece como un poco tabú y sin Sí, embargo forma parte de nuestra salud, ¿no? Que tenemos que entender que la salud es física y también es psíquica y que debemos de cuidar ambos, ambas partes, ¿no? Porque se retroalimentan al final y eso es importantísimo, poder atender sin prejuicios, sin tabúes, ¿no? A la salud mental, quitarle como ese halo de, ¿no? Como esa cosa, no sé, que muchas veces pensamos que solamente la gente que tiene algún problema grave, ¿no? Igual lo de grave es como siempre decimos tú y yo, ¿no? Esta polisemia de las palabras, que es grave, ¿no? Yo creo que está bueno pensar desde el psicoanálisis que grave es todo lo que te inhabilita a conseguir algo que uno quiera. Entonces, bueno, también tomar como esa perspectiva diferente de la salud mental, ¿no? ajá, el no poder sustituir, ¿no? Claro, Diríamos también, ¿no? En psicoanálisis. bueno, que Que la algo de eso persona. hay en la Y depresión, ¿no? claro, por eso, y más aquí en este tema, ¿no? Que traemos hoy, la depresión, la melancolía, que es precisamente eso, ¿no? El no poder sustituir eso que se ha perdido, que bueno, ahora explicaremos un poquito un poco para que puedan comprender un poquito el mecanismo de la melancolía, ¿no? Y también las diferencias que hay con respecto al duelo, ¿no? Porque nos dice Freud que, por ejemplo, en el duelo, aunque se asimila en algunos aspectos, aunque a pesar de que también tiene otros muy diferentes, pero pudiese parecerse por esa inapetencia de la vida, ¿no? Que se pierden los colores en ese momento, ¿no? De la vida, pero después se van a recuperar en el duelo y de hecho nos dice Freud que no debemos perturbar ese estado, es decir, que pasará solo, que no hay tampoco que preocuparse demasiado porque es necesario que la persona pues lo pueda elaborar y bueno, y lo pueda superar. El A mí problema siempre me está cuando no pareció, lo supera. claro, a mí siempre me pareció muy gráfico, ¿no? Que hay que dejar que ese duelo pase porque es necesario, porque es como ir quitando, ¿no? De ese objeto amoroso toda esa carga libidinal, ¿no? Para que la gente que nos está mirando y que igual no está muy cerca del psicoanálisis todavía lo entienda, objeto amoroso no es solamente el ser amado, ¿no? Un objeto amoroso puede ser cualquier cosa donde uno ponga todo el interés de uno, ¿no? Puede ser un trabajo incluso, puede ser, puede ser cualquier cosa, en el sentido de que el sujeto pone en eso, ¿no? Toda su libido, todo su interés, toda su carga. Entonces siempre me pareció muy interesante, ¿no? Como una caña de pescar, ¿no? Donde uno, bueno, estaba vinculado con ese objeto y a la hora de perderlo, ¿no? Simbólicamente, porque al final también se trata de eso muchas veces, es como ir recogiendo esa caña, ¿no? Y eso lleva su tiempo también, que es el tiempo de ese duelo, ¿no? Entonces tenemos que también tener Claro. paciencia con esos sujetos mientras que transitan el duelo, que también tienen muchas etapas ese duelo, y poder comprender que es algo natural y necesario también. Claro, necesario poder pues transitar ese tiempo para poder superarlo, ¿no? Claro, el problema es que, bueno, el DSM, que es el libro que manejan los psiquiatras, algunos psicólogos conductuales, em, refiere que parece que a partir de los 6 meses
del periodo que pasaríamos a diagnosticar una depresión, ¿no? 6 meses en ese estado de, ¿no? de tristeza. Bueno, tristeza, ahora veremos que no, no porque se esté triste se está depresivo, pero Claro. es en apetencia, claro, ese estado, ¿no? Durante 6 meses o más, bueno, yo diría a lo mejor un año. Bueno, supongo que hay Eh, que observar a cada paciente, ¿no? claro, cada Esto es persona como es todo, cada diferente. persona es diferente y cada objeto también es distinto. Digo, hay otros elementos que como psicoanalistas podemos ver que nos llaman la atención acerca como de ese deshacimiento del mundo, ¿no? Es lo que vos bien Mm, decís, o sea, no todo depresivo tiene un aspecto triste, ni toda persona que está claro, triste está depresiva. Muchas veces es todo lo contrario, ¿no? no, El porque la depresivo para tristeza, disimular está como muy bien ante los claro, demás, ¿no? claro, eso es, sí, 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 sí. Que y la tristeza a veces forma parte de la vida también, es decir, es que, bueno, a veces, no siempre, ¿no? Forma parte de la vida y forma parte también del psiquismo de la persona y también es necesario que pueda expresar Mm. esa tristeza, que en Claro, como algunas decimos siempre, son sería, formas de posicionarse, ¿no? Hay almas tristes. sería un poco raro que siempre estuviese feliz, ¿no? Claro. Siempre feliz. O sea, es una cosa de cantidad, ¿no? De Claro, es cuantitativa. como aquel que se queja, ¿no? Se me ocurre ahora. Digo, hay gente que se vive quejando permanentemente. Entonces, también son formas de pararse ante las situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos de que no toda persona que está triste o que tiene como esa visión pesimista de las cosas está depresivo, más que nada para atender a lo otro, ¿no? Digo, hay muchas veces que el depresivo viene y te dice, no, estoy bárbaro, no, no me pasa nada. Ojo con eso muchas veces también, ¿no? Porque ahí puede haber cosas, no se trata tanto de lo oral muchas veces, sino de lo que hay en juego en otros aspectos, digo, se despliega en en otras prácticas también. Ujú. Así es. El otro día leía en Freud, ahora estos días, que, por ejemplo, porque una vez me preguntaron en una sobre la depresión, ¿qué diferencia hay entre la depresión y la melancolía? Ujú. ¿No? Si es igual, si no es igual, ¿qué diferencia hay? Y precisamente hace un par de días, leyendo uno de los textos de Freud, venía Freud a decir que la melancolía es posiblemente el estado más grave de la depresión. Y precisamente, claro, y esto lo viene a... porque a veces no se entiende, ¿no? A ver, vamos a explicar un poco eh, sobre la melancolía, ¿no? Que es, mira, nos saluda Carlos. Buenas tardes, Hola, Mariana Carlos. y Paqui. Saludos de nuevo desde Barcelona. Últimamente os había perdido la pista por temas médicos. ¿Cómo estáis? Muy bien, Carlos, estamos estupendamente. ¿Y tú qué tal? Espero que estés bien. Bueno, pues el mecanismo, ¿no? Ese estado de la melancolía, el melancólico que resumidamente nos dice Freud es un estado en el que se ha perdido algo, pero incluso puede no saber exactamente qué es lo que ha perdido con eso que ha perdido. A Eso es veces súper puede interesante. saber, claro, puede saber que ha perdido algo, por ejemplo, cuando se ha muerto un ser querido, un ser amado, puede saber que se ha muerto ese ser amado y que por eso está pasando ese duelo, pero cuando eso continúa y se transforma en una melancolía, habría que investigar ahí qué está ocurriendo en el inconsciente, ¿no? Inconscientemente, qué está sucediendo, qué ha perdido con esa muerte, qué ha perdido con eso que ya no está, con esa muerte, y como bien decías, ¿no? Es objeto perdido, llamémosle objeto a cualquier cosa que, como bien decías, pues tiene la persona esa libido enlazada, ¿no? a eso, a un trabajo,
a cualquier cosa, Pensaba incluso puede ahora, suceder después. Sí, claro, lo subjetivo de esto, ¿no? Digo, puede ser ese ser amado, pero también pensaba en la gente, por ejemplo, cuando se jubila, ¿no? Que se jubila por imposición y no por elección, ¿no? O que que la desemplean, que la echan a una edad compleja, ¿no? Vivimos en un mundo capitalista donde la gente después de determinada edad deja de ser funcional al sistema, ¿no? Deja de funcionar. Entonces, esa gente, cuando pierde ese trabajo, ¿no? Se queda en el paro y, claro, está preocupada, está triste, está no sé qué, tal, y entra en una depresión. Digo, esa pérdida del trabajo, ¿no? Esa cadena, eso que lo une al mundo al final, ¿no? Que lo unió durante mucho tiempo, que lo hizo pertenecer a algo, ¿no? Perder ese lazo, ¿no? Hace que en muchos casos, no digo que en todos, pero que en muchos casos, incluso en una jubilación, que es una etapa cerrada, es algo socialmente aceptado, pero también hay que evaluar cómo se mira a la jubilación, ¿no? Cómo cada uno construye ese espacio, ¿no? Porque es hablar de vejez, es hablar de muerte, ¿no? Todo eso también lleva a que se pueda elaborar de una manera poco feliz y estaría bueno repensar eso, ¿no? Por eso también con la gente mayor muchas veces trabajamos con los planes de vida, explicando que mientras que haya deseo hay vida, ¿no? Que no, que jubilarse no es morir, ¿no? Para eso esta amenaza ahí, que con 80 y pico de años sigue produciendo, sigue cantando, sigue escribiendo, pintando, ¿no? Digo, mientras que haya deseo, de eso se trata, ¿no? sí, 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 sin duda es el gran ejemplo, el gran ejemplo que tenemos, ¿no? De qué hace el psicoanálisis, ¿no? Con las personas, Mm. de qué hace el psicoanálisis con las personas. Es la persona más psicoanalizada de toda la escuela Grupo Cero, ¿no? El director de la escuela. Y claro, ahí se ve, ¿no? Que, pues eso, dónde pone su libido, ¿no? Que la tiene puesta en la cultura, en la escritura, en la pintura, en transmitir eso que sus conocimientos al mundo, ¿no? Y además de una forma tan humilde, es decir, que después de todo ese trabajo, que ese gran trabajo que ha realizado y que sigue realizando, ¿no? Cualquier persona estaría subido por los aires, ¿no? Claro, pero digo, Diciendo, yo soy es el rey. interesante, es interesante pensar eso, ¿no? Que se trata, o sea, como identificar que no es solamente la pérdida de un ser querido, ¿no? Que puede ser, como dice también Freud en el texto, ¿no? Es la patria, es un ideal, es aquello Claro, con lo que uno tiene como esa conexión, ¿no? Y a mí me parece muy interesante porque es esa pérdida subjetiva, no es tanto la pérdida real, de la realidad material, sino esa cosa subjetiva que el sujeto ni se entera realmente, ¿no? que Entonces, se entera por sus efectos, pero que no claro, sabe realmente qué es lo que le está sucediendo. Claro, si lo supiese, a lo mejor podría poner remedio. claro, pero es interesante porque desde el psicoanálisis vemos esto eh, y entendemos que el psicoanálisis es una de las herramientas más eficaces para un tratamiento de la depresión, ¿no? ¿Por Es qué? la herramienta, yo diría. Claro, porque vamos a ir a buscar esa causa subjetiva en el tratamiento, ¿no? Sin embargo, otro Bueno, tipo de... subjetiva, pero real para la persona que lo está viviendo, porque es su causa. Claro, claro, pero bueno, subjetiva porque es, digo, me puede pasar a mí la misma situación y sin embargo no tener esa pérdida subjetiva, ¿no? Para ese sujeto que perdió es real, pero del orden del significante más que otra cosa. Pero lo que quiero decir es que cualquier otro tratamiento, ¿no? Como de las pastillas, de los antidepresivos que se medican, que se recetan, al final no solucionan esto. Y ya hemos hablado tú y yo muchas veces de las contraindicaciones que puede tener
una medicación, ¿no? Pero la gente Entonces, prefiere eso, Mariana, muchas veces. La gente muchas bueno, veces prefiere eso en lugar de hablar. No sé por bueno, qué, también hay yo mucha no, gente yo que, no lo puedo entender, pero no, porque yo también hay prefiero mucha gente psicoanalizarme. que no, que quizás no sepa que hay otras alternativas. Por eso estamos hablando aquí tú y yo, ¿no? Para enseñarle, También, explicarle a la claro. gente que hay otros mecanismos. Digo, Ujú. quizás un paciente se siente esto triste, ni siquiera sabe que está deprimido, se siente mal, no tiene apetito, no se quiere duchar, no quiere salir a la calle. Va al médico, va a la seguridad social y lo derivan con un psiquiatra. Digo, no tiene, hay mucha gente que realmente no lo sabe. Entonces está bueno explicarle a esa gente que hay otros mecanismos, que hay otras alternativas. Ya. Sí, es verdad que hay mucha gente que no lo sabe, pero yo también te digo una cosa, a día de hoy ya en el siglo XXI sabemos de la importancia de la psicología. A lo mejor Hmm. no conocen tanto el mecanismo inconsciente, ¿no? Que para eso, claro, tampoco tienen por qué conocerlo, es decir, eso somos nosotras, las psicoanalistas, las que lo hemos de conocer, ¿no? Y estudiarlo y demás, pero a día de hoy, en el siglo XXI, es que hay tanta información también que quien no lo sabe es porque no quiere también. Quiero decir, se pone una venda en los ojos también, porque quien no sabe la importancia de la psicología para tratar la depresión. Sin Hmm. embargo, van a buscar los fármacos. Es que eso, a día de hoy sí que es verdad que hay otras enfermedades que no tanto, pero con respecto a la depresión que todo el Porque yo creo mundo que, sabe que son cosas psicológicas. sí, pero fíjate vos que yo creo que tiene que ver con que el psicoanálisis nos pone delante de un espejo y nos hace hacernos cargo de nuestras decisiones, de nuestros silencios, de nuestras palabras, y nos muestra cosas que hay veces que nos resulta complicado de ver en nosotros mismos. Ahora bien, es la única manera de cambiarlo, eso es cierto. Y como vos bien decías, yo también estoy muy feliz de llevar años en mi análisis personal y haber crecido personal y profesionalmente. Ahora bien, eso para mucha gente es duro, por una parte, y segundo, creo que la sociedad, y de esto vamos a hablar creo que la semana que viene, ¿no? De la ideología inconsciente, vivimos en un Ujú. mundo en el que no nos preparan para eso y en el que todo tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, son dos elementos que desde mi punto de vista son malos, ¿no? Nos hacen daño como sujetos, como seres humanos, porque nos daña. Es lo que decíamos al principio, es la salud mental y deberíamos de cuidarla más que nada, ¿no? Estoy leyendo un libro, una novela, a mí me gusta mucho leer, además de poesía, que si querés ahora leemos la poesía que teníamos prevista, Ujú. que es de Carmen Martín Gaite y se llama Lo raro es vivir. Y es Ujú. curioso porque cuando uno se da cuenta de que lo raro es vivir, ¿no? De que eso es lo extraordinario, de que eso es lo valioso, entonces uno trabaja por vivir de la manera más saludable posible, física y psíquicamente. Pero realmente creo que no somos conscientes incluso, ni siquiera inconscientes, no somos conscientes de lo raro que es vivir. Entonces Ni de lo que nos tomamos vamos a como, morir claro, tampoco. de que nos vamos a morir, de que somos una especie finita. Claro. Entonces lo damos todo como dado y bueno, si nos tomamos, nos tenemos que tomar un antidepresivo y no poder tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? O estar un poco embotados y no entender con quién estoy hablando, ¿no? Digo, si pudiéramos entender que hay otras alternativas posibles que nos harían muchísimo mejor y podríamos vivir la vida más plenamente, entonces creo que habría más gente que optaría por el psicoanálisis como lo hacemos nosotras, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí. Cada vez más personas se psicoanalizan en el Mm, mundo y cada vez son más personas las que se benefician del psicoanálisis. Pero claro, es verdad que primero tiene una implicación personal, ¿no? De hablar sobre mm. uno. Hablar sobre uno mismo. Entonces, claro, no todo el mundo.
quiere eso. Es que fíjate, ayer estaba, bueno, pasé un momento por una tienda donde también venden hacer herbolario Ujú. y, había una chica consultando para la ansiedad, y para los pensamientos y tal, que también puede estar relacionado con la depresión, eso, porque Mm. en la depresión pues también hay pensamientos recurrentes y demás. Entonces, pues estaba, pero esto le dijo a la dependienta, una chica, pues dependienta, bueno, yo no sé los estudios que tendría, pero claro, me hizo plantearme, no está Cosas. especializada Sí, para asesorar a esta persona, ¿no? Porque, bueno, estará preparada para lo suyo, para vender en la tienda. Bueno, y claro, estaba preguntándole la señora, pero esto te quita los pensamientos, todo eso que estás todo el día. Dice, bueno, eso ya no lo sé. Tuve que darle una tarjeta, por supuesto. claro. Y sí, Psicoanalízate. Es que no hay no hay otro modo. Vas a buscar una hierba que te dice, te tienes que tomar tanta cantidad de esto para eliminar pensamientos recurrentes que estás todo el día. bueno, pero eso, mira, me hiciste acordar a otra Eso no cosa se ahora. puede. Me hiciste acordar, ¿no? A este recorrido maravilloso que hace Freud desde en Tótem y Tabú, ¿no? Que va, o sea, cómo la civilización se va civilizando, valga la redundancia, ¿no? Y cómo vamos pasando de creencias animistas a un Dios, ¿no? La ley del Padre y demás. Vivimos aún en el siglo XXI, y ahí tengo que contradecirte con lo que decías antes, en el siglo XXI sí, habitamos todos, pero hay gente que Claro. vive en otro tiempo, Sí, ¿no? sí, por Que supuesto, recurre estoy a de una acuerdo. hierba para ver si Claro. el pensamiento rumiante desaparece. Digo, hay una creencia en lo inanimado que, bueno, en fin, ¿no? Digo, Claro. que todo es respetable, pero cuando uno le duele una Sí. muela, va al dentista. Cuando a uno le duele un brazo, va al fisio. No lo sé. Digo, existen hoy muchas alternativas para poder estar bien, ¿no? Y uno puede luego tener una terapia alopática para lo que desee y tal. Pero digo, Claro. hay que hacer ese trabajo, ¿no? También. Claro, claro. Que te puedes tomar las infusiones que quieras, hacer uso de esto que también está genial, pero que los pensamientos rumiantes o la depresión o la angustia, si no te la tratas con un tratamiento psicoanalítico, no se te va a ir, Eso es. ¿no? Es que es así, claro, ¿no? Porque son Mira, esto cuestiones psíquicas. lo decían también Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos en su charla del viernes de la semana pasada, ¿no? Que lo Ujú. físico y lo psíquico van juntos. Entonces, Claro, uno no puede tratar, ellas estaban hablando, no hablaban de depresión, pero sí que la depresión precede muchas enfermedades orgánicas, ¿no? Entonces, que no han es que la hablado, ¿no? depresión es una causa de la enfermedad orgánica, sino que es a la inversa. Eh, y que para que la enfermedad orgánica, si hay un daño orgánico, evidentemente, Sí, ese que la daño orgánico. depresión es la causa. Claro, pero el daño orgánico no se cura con psicoanálisis, habrá que ir al médico para curarse el daño Claro, orgánico ocasionado por la depresión. Entonces, y la depresión, tratarla con un psicoanalista. Pero no podemos olvidar claro, que el psiquismo y el cuerpo van unidos. Entonces hay que tratar las dos cosas. Ni subestimar lo clínico, ni subestimar lo psíquico. Digo, claro, eso es lo importante, ¿no? Que el tecito se claro. puede tomar igual, que uno puede ir al fisio igual, que el dolor de cabeza se puede tratar en su sesión de psicoanálisis porque tiene una causa, ¿no? Pero además se puede ir al fisioterapeuta para que el nudo que uno tiene en la espalda deje de estar, ¿no? Claro, y al psicoanálisis para que no te vuelva a aparecer o aparezca menos a menudo, ¿no? No tan Eso a es. menudo o no te dé tan fuerte o lo que sea. Claro, es que fíjate, precisamente es eso, ¿no? Que es que están todavía en lo orgánico. Es decir, vas a buscar un psicofármaco, vas a buscar
unas hierbas, pues estás en lo somático, estás en el Total. cuerpo, estás obviando lo psíquico, ¿no? Entonces, claro, mucho más productivo para la persona que atienda a su psiquismo, si quiere también a su organismo, ¿no? Por supuesto, porque también es igual de importante, pero al psiquismo no se puede uno olvidar de él, o sea, No. hay que atenderlo, hay que construirlo, porque si no va a volver a pasar una y otra vez y cada vez irá a mayor, claro. Es, es el Es tema. Y interesante. Sí, 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 perdón. sí, no, quería decir con respecto a lo del tema este del cáncer que habías comentado, ¿no? Que sí, hay estudios, ¿no? Que antes, anterior a estos estudios, se creía que era, o sea, la depresión sucedía a través, claro, después de la información que le daban de recibir la noticia de que la persona tenía cáncer, que evidentemente también puede deprimir, empeorar, entristecer muchísimo más, ¿no? Pero que se está viendo, la OMS lo reconoce ya a día de hoy eso precisamente, ¿no? Que uno de los mayores factores de riesgo para el cáncer es la depresión, ¿no? En un porcentaje muy alto. Claro, y por eso es importante, ¿no? Lo que decíamos al principio. Digo, el sujeto deprimido, cuando se mira al espejo, esto lo sabe, pero muchas veces también es muy complejo para quienes están alrededor, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo detecté antes? ¿Cómo es que no lo vi? ¿No? Digo, eh, más que nada en estos episodios a donde luego desencadena una enfermedad orgánica, ¿no? No, Ujú. pero si fulanito no estaba deprimido y claro, fue a causa de esto que se deprimió, ¿no? Digo, es interesante esto porque hay que estar atento quizás a eso, ¿no? Como decíamos al principio, el depresivo no está necesariamente arrastrándose por los rincones, eh, sino que es algo del decir también, ¿no? Esto que lo comenta Freud en sus textos, ¿no? Esta como culpabilidad que asume, ¿no? De determinadas cuestiones, estos autocomentarios un poco agresivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es interesante ver eso Humillantes, ¿no? claro, para sí mismo, ¿no? Es interesante verlo porque luego se entiende bien el cuadro, ¿no? Claro que el depresivo no solo se humilla a sí mismo, sino que también humilla a los que están alrededor suyo, ¿no? Pero que eso es a consecuencia de lo que le está sucediendo a nivel psíquico, no Mm, porque a la persona le guste humillarse, ni porque le guste humillar a los demás, sino que es una consecuencia, un efecto de eso que le está ocurriendo a nivel psíquico y que por eso es tan importante que se trate psíquicamente, ¿no? Porque claro, si no se trata, pues le seguirá ocurriendo y seguirá en aumento, claro. Entonces, em, pues es necesario. Otro de los grandes peligros que acarrea la melancolía o la depresión es el suicidio, mm. que apenas se habla cuando es un tema muy tabú a día de hoy y cuando hay tantas personas que se suicidan y que si el suicidio no se puede explicar de otro modo que no sea a través de los mecanismos psíquicos inconscientes. Si tú te quieres explicar un suicidio a través de la conciencia, es que no se va a encontrar la explicación lógica. Es decir, que no existe, que es inconsciente totalmente. Una persona no se puede matar a, a sí misma así, ¿no? Sino que no, como Bueno, nos es dice lo que, Freud, sí, lo que es el como asesino nos dice, silencioso, ¿no? claro, el asesino silencioso, bueno, que quiere matar eso que le está haciendo daño en él, ¿no?
que no es precisamente a él, ¿no? A su narcisismo, porque estaríamos protegidos del suicidio gracias a nuestro narcisismo, pero es eso que es más, se hace más grande en él, ¿no? Y que es precisamente eso que a quien humilla, que le hace, que quiere acabar con eso, ¿no? Con eso que Claro, perdió. teóricamente es un poco complejo, ¿no? Pero vendría a ser como aquello que se perdió, ¿no? Para no perderlo, se lo apropia. Claro, Y eso, ¿no? Que está apropiado, también es como simbólico, ¿no? Apropiado internamente es a eso, a lo que humilla, a lo que maltrata, a lo que, llegado a un suicidio, mata, ¿no? Pero como está en él, finalmente se ve como una autolesión, ¿no? Estaba pensando ahora que, bueno, también hay que ver, cada caso es particular, ¿no? Pero estas autolesiones de los jóvenes, ¿no? Que también tienen que ver con eso, ¿no? Esta cosa de como el autocastigo, si no podría también tener que ver con eso. con la culpa, ¿no? Supongo que tiene que ver más eso, ¿no? Puede ser. No Sí, sé. no sé, se me ocurría algo, igual Dependerá es para también, sí, pensar, ¿no? claro. Cada caso sí. Dependerá también, claro, cada caso, pero bueno, claro, el hacerse daño de algún modo, pero tanto hasta acabar con la vida, ¿no? Porque claro, la cuestión es que de modo inconsciente se apropia o se apropia de eso que ha perdido porque en realidad ama, lo ama. Es decir, existe esa ambivalencia de amor-odio con ese objeto perdido, ¿no? Claro, Y pero el amor-odio es ese amor y el odio en el sentido de que se manifiesta, entiendo yo, el odio de haberlo perdido, ¿no? La dificultad está en lo que decías al principio, en no poder claro, sustituir, en no poder identificarse con otra cosa, ¿no? De no poder tender el lazo, poner su libido en otro sitio. claro, sustituir ese objeto perdido por otro. Es importante eso, ¿no? Porque también habrá que ver también en cada caso, ¿no? Si esto no es una cosa de modo, en el sentido de que no, si no es la posición del sujeto frente a cualquier objeto, digo, ¿no? Bueno, sí, también hay personas que tienen esa forma, ¿no? Esa tendencia, pero que con psicoanálisis, pues, Claro, claro, es como con todo, decir, al final se trata de eso, ¿no? De cambiar la se posición y... transforma, claro, con psicoanálisis se Mm, transforma aunque tenga esa tendencia, pero a lo mejor una persona que tuviese tendencia a suicidarse con psicoanálisis, pues no lo hace. claro. Y aprende a sustituir, aunque tenga también algún momento en el que pase también de duelo, demás, pero se puede superar, se podría superar un poquito más fácil, claro, porque están en movimiento ahí esos mecanismos. Sí, porque yo pensaba dos cosas, ¿no? A mí lo del duelo me parece algo muy interesante, porque, porque duelamos todos, ¿no? Todos vivimos Claro, una vida y a lo largo de nuestra vida hay cosas que se van acabando, que vamos perdiendo, que, ¿no? Que tenemos que, digo, terminamos, bueno, que es un poco esto, ¿no? Se acaba la niñez, se acaba la adolescencia, ¿no? Tenemos unos amigos, los dejamos de tener, un amor, un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, forma parte de la vida y eso hay que aprenderlo, ¿no? Digo, nunca es tarde para aprenderlo, para eso nos enseña el psicoanálisis. Y es, y es interesantísimo desde ese punto de vista. en continua sustitución, hay que estar en continua sustitución. Claro, porque uno Si también no, va cambiando, ¿no? Lo bueno es que eso que uno claro, pierde en la realidad material, se queda con uno algo de eso, ¿no? Digo, porque en ese intercambio con esa cosa perdida, con ese objeto perdido, uno produjo cosas, ¿no? Pienso en una pareja, por ejemplo, se termina una relación amorosa de unos no sé, meses, años, días, da igual. En ese tiempo, uno, ¿no? Como que fue otro, aprendió algo, incorporó algo, consciente o inconscientemente, y ese objeto perdido
habita en uno también. Eso es importante de resaltar quizás, ¿no? A uno lo construyó también ese otro objeto. Entonces Claro. no se pierde totalmente, porque forma parte, ¿no?, de la historia de uno. Sí, como lo olvidado no está olvidado, está ahí Claro, de forma, está ahí. pulsa inconsciente, está inconsciente. Y otra cosa que quería rescatar también, un poco el título, ¿no?, de la conversación de hoy, eran los peligros de la depresión. Me parecía interesante porque muchas veces también se subestima la depresión. Ujú. Se la asocia con esto, ¿no? Con la tristeza, con que, uy, qué flojo, ¿no? Mirá que fulanito X y todavía está, que no se levanta, que, ¿no? Digo, es muy difícil también para quien está alrededor eh, como abordar, ¿no? Porque quien no es profesional de la salud mental no tiene las herramientas para poder Claro. ayudar, ¿no? Pero digo, no es un mal menor, ¿no? Al contrario, puede generar daño real y hay que estar muy atento a esto, ¿no? Y Porque, no se soluciona, por ejemplo, es que, claro, me has recordado, no se soluciona con, por ejemplo, los familiares siendo empáticos, siendo cariñosos, que eso no va a solucionarlo, no va a claro, mejorar a la persona que esté depresiva, ¿no? Eso no le va a ayudar, no es esto eso que lo que dicen va siempre, a no, curar. sal a dar un paseo, ¿por qué no te pones a...? No tiene ganas de nada ese ser no tiene ganas de nada, Claro, ¿no? Digo, claro, es duro entenderlo, pero también es importante entender que la mejor manera de ayudar es enseñar, explicarle que hay una alternativa. Luego decidirá cada uno, ¿no? Porque tampoco forzar sé si es la mejor forma, ya. pero, pero mostrarle el camino, ¿no? Que Mostrarle cada el uno camino, también vive sí. su vida, pero digo, al final lo importante es lo que decía Paqui antes, explicar que hay otras alternativas que no son las pastillas, que no son el paseo, que el paseo puede estar bueno, ¿no? Pero el paseo no soluciona el Sí, fondo de el la paseo puede cuestión. ayudar, claro, pero no soluciona. Vas a llegar a casa y vas a estar igual. Si te parece, leemos Dale. el poema de Amores Perdidos. Sí. Vamos a leer un poemita de Menasa que nos va a, a traer todo esto que estamos hablando. Además, Amores Perdidos, mi madre. Es decir, ¿quién no ha perdido este amor? ¿Leemos el de mi madre o leemos el primero? Sí, es el primero, creo, ¿no? Amores Perdidos, mi madre. No, ese es el segundo. Ah, es el segundo. Bueno, si quieres leemos los dos. Como quieras. El primero es que me parece muy bueno. Y el segundo también. A ver, Es arranca. cortito. Venga, Venga, arranco, leemos los dos, dale. si quieres. Bueno. Dale, dale. Amores perdidos. ¿Cuántas veces quise morir con tanto amor perdido, con tantos trozos arrancados de mi propia carne? Después no pude casi nada, mucho menos morir. Era hombre duro por los golpes y tuve que vivir. Cuando murió mi padre, yo estaba en las montañas. Él, antes de morir, me escribió una pequeña carta. Usted debe quedarse donde está, haciendo lo que hace. No abandone ni amores ni trabajo para verme morir. Lentamente bajé de la montaña y me di cuenta que yo mismo, siguiendo el camino de mi padre, era el pobre extranjero que vivía lejos de su familia, sin poder remediarlo ni aun ante la muerte. Y me quedé donde había llegado, sin moverme, y tuve ansias que la mano negra del destino
se partiera mi rostro, cegara mi existencia, pero no fue posible para mí sino seguir viviendo. Cuando murió mi madre ya no había montañas, y yo mismo estaba al borde mismo de la muerte, haciendo infinitos esfuerzos para salvar mi vida. No pude darme cuenta. Amada madre había muerto. Hoy día todavía no puedo recordarla sino viva, y cuando pasan meses sin recibirla de ella, nada, ni siquiera una carta delicada para decirme, pequeño mío, hermoso, tanto te quiero, hijo. Y cuando ni siquiera se me aparece en sueños y nadie me habla de ella, no la concibo muerta. Pienso que está muy enojada por mis locuras, por mi manera de vivir, tan lejos de su amor. Sueño que un día, al levantarme por la mañana, estamos todos juntos sentados alrededor del fuego, conversando con grandes jefes indios del futuro, bajo el cielo, Caupolicán, mi madre y yo pequeño. Indios que fueron lo perdido primero, herencia cultural arrancada del alma, cuando pusieron en mis hambrientos labios el verbo amar, morir en lengua castellana. Ni Buenos Aires me quedaría para amar. La historia americana me metió en mi cabeza y ardiente y en voz baja me lo dijo todo. Nadie te matará, poeta, te tocará el exilio. Y para no morir, aún abandoné mi patria. Y fue brutal la travesía transoceánica, desde el jardín de las delicadas en América a la reseca y árida meseta castellana. Ya estaba claro cuánto había perdido. En apariencia, solo quedaba mi juventud, mis hijos, mi fuerza de trabajo intacta, mis pobres versos al viento de la tarde. Mas lo que había en mí era la nada, nada. Violencia de dejarme explotar por la comida, y cuando conseguía levantar la cabeza, alguien con terquedad me la golpeaba. Mirando toros bravos en las corridas y esos toreros diestros hasta el hartazgo, me hice experto en verónicas y por fin conseguí romper del todo mi mala racha. Un puesto en el mercado de las palabras me permitió ir ganando algunos cuartos. Con algo en mis bolsillos, abandoné Madrid y fui a dar con mis huesos en Arganda. Escribiendo y trabajando duro todo el día, conseguí que se abrieran para mí una casa con jardín a la calle, un coche y colegios decentes para todos mis hijos. Y así fuimos muy felices después de tantos años de trabajo forzado, después de tantas lágrimas y tantos resquemores. En espléndidos días del verano conocimos el mar, mas la felicidad, la dicha, no duró casi nada. Al poco tiempo de volver de nuestro veraneo, en plena calle, en una noche aciaga y traicionera, en Arganda del Rey, asesinaron a mi hijo Pablo. Y ya no hubo ni sueños, ni montañas, ni dolor suficiente, ni siquiera palabras, ni los grandes jefes indios bajo el cielo, ni gargantas de odio, ni manos de venganza. Solo estos versos sueltos. Esta nada de nada. Madre mía, qué bonito. Bravo, Miguel Oscar Menaza. Yo creo que es eso, ¿no? Es como, es este devenir que propone Menaza en la poesía, ¿no? Esto es la vida misma que nos lleva a sustituir y a ir avanzando, ¿no? Que hay que levantarse y salir a trabajar. Claro, tendríamos que leer al más fuerte ahora. Pero bueno, no, que digo,
un poco fuera del chiste, ¿no? Que es importante para todos, incluso para aquel que no está deprimido, ¿no? Que no tiene un cuadro de depresión, es importante comprender que el trabajo es el camino, ¿no? Que al final la meta, bueno, es una meta, pero lo que enriquece es ese camino, que el error enriquece, ¿no? Que al final se trata de ir avanzando hacia ningún lugar, pero hacia adelante. claro, hacia adelante. Y que bueno, que aquella persona que se sienta mal, bueno, que necesite hablar sobre el momento que está transitando, que se siente mal y que quiere dejar de estar mal, puede contactarnos, que podremos ayudarlos porque lo más importante es la salud mental, ¿no? Es clave Claro. para poder estar bien también y poder continuar con la vida, ¿no? Estamos Mariana García en Madrid. Si quieres, di tu número de teléfono por si quieres Vale, el número de contactar. teléfono es 682-188-548. Me podéis contactar por mensaje privado por Facebook también, no hay ningún inconveniente. Tengo consulta aquí en Madrid y tanto Paqui como yo atendemos de manera online, así que de cualquier manera, en todo el territorio español y fuera de España. Si queréis, Paqui Robles Eso, está del otro lado, está físicamente en Palma de Mallorca y su eso número de es. teléfono. Yo estoy en Palma de Mallorca, pero online también, como dice Mariana, para todos los lugares del mundo, ahí estés donde estés. El teléfono es 653-97-31-18 Fenomenal. y nuestra página web www.paquirobles.es si queréis echar un vistazo, www.psicoanalista-marianagarcia.com. MarianaGarcía.com, eso es. Muy bien. Y quería, pero antes de despedirnos, quería de contarles qué hay de la semana próxima. Como viene Semana Santa, que es un temón, en Semana Santa no vamos a estar. Eso sí que Ujú. bueno, nos vamos a tomar esa semanita. Pero vamos a hablar sobre la determinación ideológica inconsciente la próxima semana, que así dicho parece como muy teórico. Yo creo, pensaba, ¿no? Antes, que no es un tema exclusivo del psicoanálisis, pero sí que es un tema que nos permite pensar la vida inconsciente desde otro punto de vista, que es muy importante para reflexionar acerca de eso. Sobre el inconsciente, muy interesante, muy interesante. Mm. Bueno, agradecemos a todos y a Carlos que nos habla, nos dice excelente el tema que habéis tratado hoy, los peligros de la depresión. Gracias, Carlos. Y llegó el momento de los poemas, que leéis ambas formidablemente. Bueno, gracias. Gracias, Estamos Carlos. encantadas de leer. Bueno, Así que bueno, Paqui, un placer como siempre. Gracias a los que estáis del otro igual. lado. Y en un ratillo estará colgado para que lo podáis ver en diferido quienes no habéis podido asistir al directo. Muchas gracias y Vale, hasta la próxima. hasta la Adiós. próxima. Chao.